Buenas tardes para todos. Un gusto volverlos a tener aquí conmigo en estas actividades pedagógicas realizadas. Hoy vamos a realizar lo que es el encuentro pedagógico CIPAS, donde vamos a reforzar un poco más nuestra actividad número 3, teniendo en cuenta que pues estamos en una parte, ¿cierto? En nuestra segunda parte, que son las sustentaciones. Algunos todavía no han presentado todos sus aportes completos al foro, así que hago la invitación a que estemos participando. De igual manera, no importa que nuestro ejercicio esté mal, la idea es que lo que ustedes hayan comprendido lo vayan subiendo para así mismo recibir esas realimentaciones donde ustedes pueden ir aclarando dudas e inquietudes. Bueno, el objetivo del día de hoy es hacer nuestro encuentro igualmente para reforzar un poco nuestra temática, viendo ejemplos ciertos similares a lo que ustedes pueden tener en su desarrollo de actividades. De igual manera, los invito a que al finalizar mi presentación hagan los interrogantes necesarios, por favor, porque pues, siempre que hacemos actividades todos se quedan callados y yo sé que pueden haber muchas dudas, inquietudes que ustedes tengan, pero de igual manera, si no les gusta preguntar aquí donde estamos todos, por favor, estar muy atentos y pues estaré yo atenta por mi Skype. Listo, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Ustedes me indican si miran mi presentación, por favor, pues teniendo en cuenta que yo me quedo sin poder ver bien el chat. Y entonces, señora, por sí favor, se ve. ¿sí? Ok, muy bien, listo. Entonces vamos a dar inicio a ellos. Entonces, como le decía, hoy vamos a ver lo que es el CIPA de aplicación de teoría de conjuntos de nuestra unidad 3, que pues ya hemos hecho sus learnings, sus encuentros también, pero hoy vamos a hacer algo más, teniendo en cuenta que ustedes ya saben un poco más sobre los conceptos, sobre todo, entonces vamos a ir a tener algo muy completo sobre el desarrollo de esos ejercicios que hemos tenido. Tenemos lo que son las definiciones de nuestro contenido, las clasificaciones, la simbología y las operaciones entre conjuntos que vamos a ver. Igualmente vamos a ver la práctica con esos ejercicios similares que encontramos dados en nuestra guía de actividades, ejercicios sobre la determinación y clases de conjuntos, ejercicio sobre preparación de conjuntos, ejercicios de operaciones entre conjuntos y ejercicios, que ya es ejercicio número 4, que es la aplicación de la teoría de conjuntos como tal. Les traigo a reducir aquí nuestra agenda de curso, teniendo en cuenta algo muy importante que hoy les quiero hacer énfasis. A los que han sustentado, pues ya he hecho un poco de explicación sobre eso, pero a los que no, pues aquí vuelvo otra vez y le indico. Recuerden que nosotros estamos aquí donde está la parte verde coloreada. Estamos en la unidad 3, teoría de conjuntos. Estamos en el desarrollo de esta unidad. Recuerden que es individual y tenemos 150 puntos, que es el peso evaluativo de ella. Ella se dictó desde el 26 de octubre, termina el 30 de noviembre, es decir, que ya nos queda solamente ese resto de esa semana que viene. Así es que, por favor, la invitación es por eso, que tengamos en cuenta que en ella tenemos como dos cortes. En teoría de conjuntos, que una es presentar el informe final, el trabajo final consolidado de todos nuestros ejercicios, el desarrollo, pero tenemos otra parte que es la sustentación. Recuerde que esa sustentación tiene un 80 puntos, ¿sí? Y el trabajo final tiene 70, para tener ahí nuestra totalidad de los 150 puntos. Así es que la invitación es que por favor realicemos, agendemos lo más pronto posible que tengamos, porque ya nuestra agenda también ya se está llenando, porque como siempre dejamos todo para lo último y ahora sí ya comenzamos a agendar, teniendo en cuenta que la cantidad de estudiantes pues son hartos y los días agendados pues están toda la semana, tenemos días en la noche, tenemos días en la mañana, otros tenemos en la tarde, entonces tienen que revisar por favor, porque dependiendo su tiempo, ¿cierto? Su espacio y el espacio que tengamos también en nuestra agenda, hay que mirar qué día podemos y que todavía contemos con ese tiempo. Entonces, por favor, para recordar, nos faltan 9 días. Entonces, por favor, así es que tener en cuenta. De igual manera, después de esa actividad, pues nos queda faltando el momento final, que es el momento de la evaluación, que es lo de la evaluación POD. Hay que tener en cuenta que ya solamente va a ser habilitada un fin de semana, que es el 30 de diciembre y el 13 de diciembre. ¿Listo? Entonces solamente ese sábado y ese domingo va a estar habilitada, el sistema la habilita. Entonces, por favor, estar muy atentos a ellos. De igual manera, se va a estar enviando lo que son las invitaciones a las web conferencias
invitaciones a taller de repaso, entonces estar muy atentos a esas invitaciones. Entonces, ese era un poco el énfasis que quería hacerles en nuestra agenda que tenemos. Bueno, como conjuntos, pues ya sabemos, y ya cada uno de ustedes que han leído el material adjunto, los videos que se han enviado en el foro como tal, y pues tenemos que es la recolección de objetos, ¿cierto? Bien definidos, y esos objetos son nombrados por elementos o miembros de un conjunto, ¿cierto? Son nombrados con letras mayúsculas, ¿cierto? Y cada uno tiene características similares, ¿cierto? Como podemos observar, ahí tenemos el conjunto rojo, que es de cuadros, y el conjunto azul que tenemos, que son, pues, igualmente también pertenecen a figuras geométricas, pero como podemos observar, están de color verde. Entonces, siempre van a ir ellos denominados, ¿cierto? O están gráficamente por medio de diagramas de Venn, ¿cierto? También los podemos encontrar nosotros, como ya lo tenemos acá en la parte en donde está la A mayúscula, identificados que el conjunto A, letra mayúscula, está definido, ¿cierto? Por extensión en cada uno de ellos, de sus elementos, que también lo podemos encontrar de esta manera, separado con una coma, ¿sí? Esas figuras geométricas la podemos aquí observar que en esta parte de acá pues varía, ¿cierto? Aquí solamente tenemos los que son cuadros y aquí ya tenemos los que son triángulos, los que son círculos, entonces cada conjunto tiene diferentes situaciones donde ellos se presentan, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que los conjuntos se nombran de igual manera, con sus letras mayúsculas, ¿cierto? Sus elementos con letras minúsculas, ¿cierto? Y ellos van escritos entre llaves cuando hablamos nosotros de esta simbología. Las formas que se determina el conjunto, yo ya he hecho énfasis eso en otros encuentros, que solamente encontramos dos formas para determinar dichos conjuntos, que son por extensión y por comprensión. Por extensión, pues encontramos cuando vamos a determinar el conjunto como es cada elemento, nombrando cada elemento del conjunto. Entonces tenemos al conjunto A. Hola, ¿me están escuchando? ¿Me confirman si me escuchan, chicos? Sí, tutora, sí la escucho. Ok, bien. Entonces, teniendo en cuenta, ¿cierto? Que tenemos un X, en este caso X sería un elemento, nos dice que pertenece al conjunto A. Mira, tenemos un conjunto universo y en ese conjunto universo tengo un subconjunto. Ese subconjunto es denominado o llamado A y tiene un elemento que es X. Por eso nos dice a nosotros que X pertenece a A. Ana Martínez me dice, se fue el audio, pero me están confirmando que me escuchan, si es así o no, por favor. Sí, profe, ya se arregló. ¿Sí? Ok, bueno, de igual manera nos están indicando aquí, tenemos conjunto universo, y nos dice que X no pertenece al conjunto A. ¿Por qué no pertenece? Porque mire que ya X no está dentro del conjunto A, dentro de ese subconjunto que tiene el conjunto universo, está por fuera en el conjunto universo, pero no está dentro del conjunto A. Todo eso se hace relación para que cuando nosotros vamos a aplicar esas operaciones entre conjuntos en esa teoría como tal que nos dan. Bueno, generalmente los conjuntos se identifican con letras mayúsculas y sus elementos con minúsculas, que era lo que le decía. Para indicar que un elemento es un miembro de un conjunto, se utiliza el símbolo de pertenencia, que es este, y se le pertenece a. Y para indicar que no pertenece, ¿cierto? El conjunto que no pertenece, pues le hacemos un slash en la mitad y nos quedaría que no pertenece al conjunto como tenemos en estas gráficas al iniciar. Conjunto infinito. Ojo, aquí hay que tener muy claro por qué, porque en nuestro primer ejercicio nos hace énfasis en eso.
muchos estamos llegando o estamos cayendo en esa parte que no tenemos bien identificado cuándo es infinito, cuándo es finito o cuándo algo, y no estamos errando en las respuestas de nuestros ejercicios. Nos dice que el conjunto Z está representado por ¿quién? Por un conjunto, por conjuntos, dice que es X, que pertenece a N, ¿sí? A los conjuntos, a los números naturales. Tal que X es par, es decir, que esos números son números pares los que yo tengo que tener. Ojo con eso. Cuando nosotros identificamos esos conjuntos que nos dan, ese argumento que nos dan ese conjunto, hay que ser muy sutil para entender. Por ahí apenas hace poco leí, porque esta mañana estaba toda la mañana en componente práctico, apenas leí que alguien me decía algo sobre lo de los meses del año, que tenemos un ejercicio ahí. Hay que tener en cuenta que nos digan a nosotros si es menor, si es mayor. Si nos dicen que son días, que son menores a 31 días, pues son los meses que yo tengo que sacar que no cuentan con esos 31 días. Pero si me dicen que son iguales, que son menores o iguales o mayores o iguales, tengo que ver esa conectividad que me dan a mí ahí, esas condiciones para yo poder establecerlos. En ese caso, pues si me están indicando que son meses del año, que X son meses del año, entonces yo tengo que mirar cuáles son los meses del año sin ver en un calendario que no cuentan con 31, que tienen menor de 31 días, para poder establecerlo, ¿cierto? Por extensión y nombrar cada uno de ellos, ¿sí? Entonces hay que hacer un poco de énfasis en eso y revisar qué es lo que nos está indicando a nosotros, el argumento que nos dan en ese conjunto. En este caso, pues nos están diciendo que son conjuntos, en este caso nos están diciendo que el conjunto Z, ¿cierto? Nos dicen que pertenece al conjunto de los naturales, ¿cierto? Y que X es par, es decir, que X son números pares en este caso, ¿cierto? Y si nos dicen que son números pares, no nos están indicando que hay una limitación, es decir, que si va hasta tal número par, no, nos están diciendo que son muchos los números pares que nosotros tenemos, entonces por ende son conjuntos infinitos, porque va según la secuencia de nuestros números que tengamos. No vamos a parar porque no nos están limitando como tal en este punto. Aquí nos dice el conjunto CX, donde X, tal que X es vocal. Entonces yo tengo que identificar, ¿cierto? En mi conjunto cuáles son las vocales A, E, I, O, U, ¿cierto? Que están conformados por ese cierto número de elementos que tenemos. Ya sabemos que tenemos ahí que tenemos esas vocales como tal. Cuando tenemos en ese sentido, que aquí nos dicen a nosotros que tenemos un conjunto universal y tenemos un conjunto A, ¿cierto? Están formados por cierto número de elementos diferentes, distintos. En este caso me dicen que A es distinto al conjunto, ¿cierto? Que es decir, que es de otra. El conjunto que carece de elementos se denomina conjunto vacío y se simboliza de esta manera. Es decir, que no tiene ningún elemento como tal. Conjunto unitario es solamente, como su mismo nombre lo dice, cuando tenemos un elemento en ese conjunto dado. Recuerden que siempre voy a tener mi diagrama de Venn, lo que está, ¿cierto? Que es el conjunto universo, pero entre él hay un subconjunto que es llamado A. Y dentro de ese subconjunto tengo un elemento que es el 7. Ese es un conjunto unitario, porque solamente consta de un solo elemento. Conjunto universal. Como podemos observar, pues tenemos el conjunto universal, que es la U, que está todo representado, y es todo lo que hay en él, que sería el conjunto A, que serían vocales, ¿cierto? Parte de las vocales, porque en el conjunto A solamente está la A, la E y la I, pero en el conjunto universo, es decir, por fuera del conjunto, está la O y la U, que es decir, que es la continuación de nuestras vocales. Conjunto universo son las vocales, pero conjunto A como tal es A, E, I, y el conjunto universo, ¿cierto? U, que ya sería el que está por fuera, miren, sería todo lo que está en él, que serían todas las vocales, A, E, I, O. Así identificaríamos nosotros ese conjunto universo, que es todo, y hay que tenerlo muy claro, más cuando nosotros hacemos ese complemento de conjuntos, porque tenemos que acoger todo lo que está dentro del conjunto universo, aunque no esté en algún conjunto determinado. Bueno, vamos con subconjuntos. Un conjunto A es un subconjunto de un conjunto B. Si todos los elementos de ese conjunto también son elementos del conjunto B, aquí lo podemos observar, conjunto universo, conjunto B, ¿cierto?
y tengo a conjunto A, es decir, que todos están dentro de esos mismos conjuntos. A pertenece a, contiene, ¿cierto? Contiene, eso es de contenencia, que sería el subconjunto, a B, donde X pertenece al conjunto A y X también pertenece al conjunto B, ¿cierto? Entonces, A está contenido en B, así es como se lee detenidamente él. Si todos los elementos de X están en el conjunto A, entonces X también está en el conjunto B. Es decir, que A contiene a B. Y si todo X pertenece a A, ¿cierto? Entonces todo X pertenece al conjunto B. Es así como va esa secuencia de contenencia. Y cuando tenemos una igualdad entre conjuntos, el conjunto A es igual al conjunto B si ambos conjuntos tienen los mismos elementos, tanto A que pertenezcan a B. Y si todos los elementos de B pertenecen al conjunto A, de igual manera va a haber esa contenencia. Y aquí tenemos A igual a B. Si A contiene a B y B contiene a A. Como podemos observar, conjunto universo, donde nos dicen que A, con los elementos de A, que en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, están contenidos ¿en qué? En el conjunto B. Por ende, B, ¿cierto? Está contenido en el conjunto A. Aquí lo tenemos, nos dice que tenemos un ejemplo. Si M es 1, 1, 0 y 2, y N es 2, 1, 0, 1, claramente se observa que M contiene a N y que N contiene a M por tal, ¿cierto? N es igual a M. ¿Por qué contienen? Porque mire, como podemos observar, tenemos elementos que ellos también se repiten, ¿cierto? Entonces, es decir, que contienen a ese mismo conjunto con X. Y luego hablamos sobre conjuntos complemento, diferencia o disyunción. Es importante pues destacar que cuando dos conjuntos son completamente diferentes, pues no tienen en común elementos, reciben el nombre de conjuntos disyuntos, y eso es lo que nosotros tenemos aquí en esta gráfica, nuestro diagrama de Venn-Euler, con nuestro conjunto universal, donde tenemos un conjunto A y tenemos un conjunto B, que como podemos observar, el conjunto A tiene solamente los dígitos 7 y 9, y B tiene 1, 5 y 3, y nos están compartiendo, ¿cierto? Cada uno tiene diferentes elementos, donde nos dice que A, ¿cierto?, es diferente, ¿cierto? Es diferente a B, y B igualmente con A. ¿Por qué? Porque no tienen elementos en común. Esos serían nuestros conjuntos disyuntos. ¿Listo? Diferentes. Vamos a entrar en lo que son las operaciones entre conjuntos. Aquí hay que tenerlo muy claro. ¿Para qué? Para el momento que nosotros nos piden en ese ejercicio número 3, creo que es, sí. Nos piden a nosotros operaciones entre conjuntos. Lo mismo que tenemos nosotros operaciones en la matemática, la suma, la resta, multiplicación y la división, están también definidas nosotros en esta parte de los conjuntos, también tienen esa parte, ¿sí?, de operaciones. En ellas, ¿cómo las vamos a ver? La vamos a ver con unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica. Yo quiero que les quede aquí muy claro, chicos. Y al finalizar me pueden hacer preguntas si no queda muy claro, o si ustedes es ahí donde comienzan ya las dudas, inquietudes que tenemos más en ese ejercicio número 3. ¿Por qué? Porque algunos todavía no me están identificando cuando hay una unión entre un conjunto, y hay que tenerlo muy claro en ese sentido. Unión entre conjuntos es cuando yo voy a tomar todos los elementos que tengo en A, como también están en B. Si a mí me dicen A unión B, son todos los elementos de B. Aquí se colocó un ejemplo, dice las personas que cuentan con un medio de transporte, auto o bicicleta. Es decir, yo tengo auto, que sería el conjunto A, y B, que sería el conjunto bicicleta. En A está Luis, en B está Hugo, pero hay alguien que está compartiendo esos dos, ¿cierto? Esos dos medios de transporte, que es Paco, ¿cierto? Está aquí, por eso está en medio tanto de auto como el de bicicleta. Entonces, Hugo y Paco Luis. ¿Por qué los uno todos? Porque a mí me están diciendo es la unión, es decir, todos los que están ahí dentro de A como de B. Entonces, por eso se coloca Hugo,
Paco y Luis, las personas que cuentan con un medio de transporte, auto o bicicleta. Aquí no estoy identificando solamente auto o solamente bicicleta, me están identificando que es la unión completa, ¿cierto? De los dos conjuntos, por ello entran los tres, ¿sí? Porque Paco va a utilizar lo que es auto, pero también va a utilizar lo que es bicicleta. Eso es unión entre conjuntos. Tomar todos los elementos, tanto del conjunto A, tanto del conjunto B. ¿Listo? Luego nos dicen a nosotros que vamos a ver lo que es la intersección. En aquella intersección, nosotros nos están indicando las personas que cuentan auto y bicicleta. Recuerden, mire que tenemos un conector lógico IN. Aquí esa parte es esencial. ¿Por qué? Aquí siempre en la parte, en el ejercicio 4 que nos hacen nosotros esas preguntas, esos interrogantes, aquí es donde nosotros más fallamos. Ellas están enlazadas con esos conectores I o ON, ¿sí? En la parte que nos indican a nosotros que está conectado con IN, ¿cierto? Con IN, las personas que cuentan con auto y bicicleta. La I nos está indicando que vamos a realizar en teoría de conjunto una operación de intersección. Entonces, por ende, yo solamente coloco los que están dentro de la intersección, tanto del conjunto A como del conjunto B, porque me están indicando a mí que cuentan con los dos medios de transporte. Por eso dice, cuenta con auto y bicicleta. Cuando ustedes de inmediato miren en ese interrogante que está ese conector I, ya sabemos que tenemos que hacer una intersección, que cogemos los elementos que estén dentro de la intersección de esos dos conjuntos nombrados. ¿Listo? Cuando tenemos una diferencia, entonces recuerden que la diferencia a nosotros nos indica que son todos los elementos que pertenecen al conjunto A, ¿cierto? O al conjunto B, al conjunto que nos den inicial, pero que no pertenecen al otro conjunto dado. En este caso, a mí me dicen las personas que cuentan, que cuentan con bicicleta, pero no con auto. Es decir, las personas que cuentan con bicicleta, pero no con auto. En este caso yo voy a tomar solamente, ¿cierto? La parte de A, porque me están diciendo a mí que solamente, ¿cierto? Son los elementos que yo tengo, ¿sí? Los elementos que pertenecen al conjunto A, pero no pertenecen al conjunto B. ¿Quiénes son los que cuentan, las personas que cuentan con bicicleta, pero no auto? Pues lógicamente el único que no cuenta con auto, en este caso, va a ser ¿quién? Hugo. Es el único que no cuenta, porque son los elementos que tenemos en A, pero que no están en B. En este caso, los únicos que nos quedan que no cuentan con auto va a ser Hugo. Por eso nos queda solamente Hugo. Hay que ver la diferencia. Recuerde que siempre empezando con el primer conjunto que nos dan, referente al siguiente, ya sea A, B, B, C. Entonces hay que tener en cuenta la posición de cada uno de nuestros conjuntos. Cuando nos hablan de diferencia simétrica, ojo, cuando nos hablan nosotros de diferencia simétrica, está conformado por los elementos que están tanto en el conjunto A o en el B, pero no están ambos a la vez. Es decir, cuando hablamos que no están ambos a la vez, es cuando no están dentro de ¿quién? De la intersección. En este caso, no entraría Paco, que él también cuenta con auto, y también cuenta con bicicleta, ¿cierto? Con ese medio de transporte. Es decir, solamente quedaría A, que sería Luis, y solamente quedaría Hugo, que tiene, ¿cierto? Bicicleta, es su medio de transporte, pero Paco no, porque es muy claro lo que nos indica a nosotros la diferencia simétrica, ¿cierto? Está conformada por los elementos que estén tanto en el conjunto A o B, pero no están en ambos a la vez. Y cuando están en ambos a la vez es cuando comparten, cuando hay esa intersección, ¿cierto? Entonces es decir que cuando hablamos de diferencia simétrica, lo único que nos va a quedar a nosotros por fuera va a ser esa intersección entre esos conjuntos. No la vamos a tocar para nada. En este caso, pues solamente nos quedaría Hugo y Luis, ¿cierto? Que son los que cuentan con auto o bicicleta. Y mire lo que nosotros hablamos aquí. Cuando nosotros hablamos de o bicicleta, también para esas preguntas que nos indican a nosotros que están con esos conectores lógicos o para las respuestas de las preguntas, que es una disyunción. Ahí nosotros nos indican que
nosotros tenemos que hacer una unión entre los conjuntos para las respuestas de las preguntas que nos dan. Entonces, más adelante eso lo iremos ir viendo. Vamos a hacer énfasis en el complemento. Mire lo que tenemos. Si A es un subconjunto cualquiera del conjunto universal U, su complemento es el conjunto de los elementos que le faltan a A para ser igual al universo. A este conjunto lo denominamos por, ¿cierto? Encontramos como A la C, que quiere decir complemento, o también encontramos con A y una, esto es una, como si fuera una tilde, ¿cierto? Una comita, que un poco más hacia el otro lado, pero es como una comita, en algunos libros los encontramos así. Cualquiera de esas dos maneras las vamos a encontrar y va a ser el complemento de ese conjunto. Cuando hablamos de complemento, estamos hablando de un conjunto, el conjunto de los elementos que le faltan a A para ser igual al universo. Es decir que por eso no tomamos a A, pero tomamos todos los demás elementos, ¿cierto? Que le hacen falta al conjunto A. Eso también lo vamos a ver cuando entremos en materia con la teoría de conjuntos en esas operaciones. Igualmente con la unión. Está formada por los elementos que están en A o en B y se escribe, que era lo que yo les decía a ustedes anteriormente cuando hicimos el ejemplo de Hugo, Paco y Luis. Unión, mira, cuando X tal que X pertenece a A, mire que tiene un conector lógico O. Hay que hacer énfasis, porque ahí es donde vienen las respuestas a los interrogantes que tenemos nosotros para resolver ese ejercicio número 4. Profe, pero es que a mí en tal pregunta me están indicando a mí que con esas preguntitas que tienen esos conectores que la verdad no entiendo, como por ejemplo, ¿cuántos músicos interpretaron violín y guitarra? Violín y guitarra. Profe, ¿yo qué hago? Y guitarra, ¿qué tengo que hacer? No entiendo, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso, nuestra teoría de conjunto nos está indicando, cuando nosotros tenemos un conector lógico y ya hablamos de una conjunción, es decir, que van a ir los elementos que estén dentro de la intersección de ellos. Pero si a mí me dicen una pregunta que me diga cuántos estudiantes aprobaron español o biología, mira que yo tengo un conector lógico y mire lo que me dice a mí en unión, X tal que X pertenece a A, al conjunto A, o X pertenece a A. Me está diciendo que yo debo de hacer y tiene un conector lógico O, que en este caso, y que lo vimos en nuestra primera unidad, ¿cierto? Nosotros que el conector lógico O es una disyunción, y para teoría de conjunto, para nuestros conjuntos nos está indicando que vamos a hacer una unión entre los conjuntos. Es decir, que yo debo de tener en cuenta el conjunto que me dan, en este caso A unión B, pues todos los elementos de A y todos los elementos del conjunto B. En ese caso, pues tenemos que sacar la información que nos dan en esos conjuntos para hacer su debida operación. Entonces, recordar, cuando tenemos ese conector lógico y conjunción, hay que hacer una intersección entre esos conjuntos, y cuando yo estoy con ese conector O, que sería la disyunción, se hace una unión entre esos conjuntos. ¿Listo? Eso es para aclarar un poco más sobre eso. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Ok. Aquí tenemos, o también entre esas operaciones de conjuntos, para que les quede un poco más claro, que era lo que yo les estaba diciendo, miren, está conformada por los elementos que están en A y en B, y a la vez se escribe A intersección B. Miren nuestro símbolo, A intersección B, que es igual a X, tal que X pertenece a A, y, si mide el conector, y X pertenece a B. Yo les decía, cuando tenemos nosotros es el conector que nos diga ahí, ¿cierto? Nos quiere indicar que estamos hablando de una intersección, los elementos que están aquí, tanto del conjunto A como del conjunto B. Y ya hacemos su debida operación, ¿cierto? En este caso que nosotros estamos mirando en nuestro ejercicio número 4, que nos dan a cada uno de ellos, nos dan una información determinada. Entonces, para tenerlo claro, mira, aquí ya estaban en su ejemplo como tal. Aquí tenemos lo que es la diferencia. Tenemos, mire, A menos B, donde X tal que X pertenece a A. Y
X no pertenece a B, que era lo que yo le decía a ustedes sobre la diferencia, que son todos los elementos que están en ese conjunto que pertenecen al conjunto A, pero no pertenecen al conjunto B. Mire que yo no tomé lo que estaba en intersección de A. ¿Por qué? Porque es que esa intersección, lo que están ahí, también pertenece al conjunto B, y a mí me están indicando que no pertenece ningún elemento que pertenezca a B. Por eso no tomo nada del conjunto B, solamente tomo lo que está en A, ¿sí? Eso es la diferencia, chicos, tenerlo claro porque no lo estamos operando en este ejercicio. Ya eso tiene que ver con ejercicio número 3, que nos están pidiendo esas operaciones entre conjuntos. Eso es una diferencia, A menos B. Entonces de A, ¿cierto? Tomo A, pero me están diciendo que menos B, es decir, la diferencia, es decir, que ningún elemento de B. Entonces no tomo ningún elemento de B. Y la diferencia simétrica, que era lo último, aquí también lo ejemplifiqué, ya más, nos dice que A, diferencia simétrica de B, que es igual a A unión B, porque es decir, serían todos los elementos, pero ojo, porque nos dice que la diferencia es que no hay elementos, ¿cierto?, que estén a la vez, que no estén ambos a la vez. Por eso nuestra intersección queda sin nada, porque nos dice que es la diferencia de la intersección. ¿Sí? No están en ambos a la vez, es decir, que aquí nos quedaría así, solamente se toma lo que está en el conjunto A solito y lo que está en el conjunto B solo, sin aquellos que comparten. Ahora vamos a entrar más en materia. Vamos a hacer esos ejercicios similares con nuestra práctica. Quiero aclararles algo, tener en cuenta que en nuestra guía, nuestra rúbrica de evaluación de tarea 3, aplicación de teoría de conjuntos, chicos, tenemos unos pasos. Por favor, esa fase, esas etapas, primero que todo hay que elegir ese literal. Algunos no han entrado todavía al campus, no han entrado al foro a hacer su participación. Esa es la fecha que no han elegido ni el literal. Recuerden elegir el literal, tener en cuenta los que ya han participado para no elegir el mismo literal porque no se puede. Cada uno tiene que elegir un literal diferente. Tienen que anunciar esa letra seleccionada en el foro correspondiente de nuestra tarea 3, teniendo en cuenta y especificando como siempre que lo hemos hecho, ¿cierto? Voy a desarrollar los ejercicios del literal A, del B, del C, bueno, del que se pueda y del que pueda requerir, dependiendo de que sus compañeros hayan hecho ya su participación, teniendo en cuenta que dependiendo del desarrollo de esos ejercicios que hayan elegido, asimismo tienen que hacer el desarrollo de cada uno. Ojo, no, por favor, son todos los ejercicios a desarrollar. Es solamente los ejercicios que pertenezcan a ese literal. Esta es la fecha que todavía hay estudiantes que ya estamos en la última tarea y todavía no tienen claro eso. Entonces, por favor, recuerden que deben de presentar ustedes esa compilación, ¿cierto?, de los aportes en Word, ahí en ese foro, ir participando. Si ya tienen un ejercicio hecho, envíenlo de una vez, porque es que a mí me queda también, son muchos los grupos, y trato de evacuar lo más posible, lo más pronto posible, en hacer esas realimentaciones o decirle, ok, están en su ejercicio para que ustedes también vayan agendando o enviando los siguientes aportes. En ese ejercicio número 1, que es llamado determinación y clases de conjuntos, en ese desarrollo que nos dan a nosotros, también me dan una temática, ¿cierto? Y nos dicen a nosotros, nos dan una referencia bibliográfica. Esas referencias bibliográficas es Sánchez, ¿sí?, 2014, en álgebra, que ahí ustedes pueden encontrar información. De igual manera, reitero y les hago la invitación a que se tomen esos 10, 15 minutos viendo esos videos. Los videos les aclaran mucho las dudas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer bien el desarrollo de sus ejercicios. De igual manera, siempre están contando con mi acompañamiento. Yo por Skype estoy. Si ustedes necesitan asesorar, con mucho gusto voy a estar ahí para atenderlos. ¿Qué nos dice el ejercicio número 1? ¿Cierto? Nos dice a nosotros, teniendo el argumento de la letra seleccionada, el estudiante deberá dar respuesta a los siguientes ítems. A partir del argumento que haya seleccionado, deberá dar respuesta a determinar por extensión el conjunto seleccionado. Entonces, al yo escoger mi conjunto, yo aquí tengo esto, me dice X, tal que X pertenece a los números naturales, donde X es un número primo y, ¿cierto?,
2, miren lo que me indican a mí aquí, miren que me dan unas condiciones teniendo en cuenta que ese es el símbolo de menor igual que X, menor que 15. Cuando me dicen a mí que 2 es menor o igual, es decir, que parto de 2 y que tiene que ser menores que 15. Esos números primos. Al momento de yo realizar por extensión, porque me piden hallar, ¿cierto? Denominar por extensión ese conjunto, entonces yo lo que hago, identificando con letra mayúscula, y ya me han indicado a mí que es el conjunto denominado A, yo digo A, es igual teniendo en cuenta que cuando hablo de por extensión yo tengo que nombrar cada elemento que me indica ese conjunto, entonces yo tengo que partir que X es lo que contiene mi conjunto, que pertenece a los números naturales, y que X es un número primo, ¿sí? Números primos, ojo con eso, pero que 2 y 2, ¿cierto? Es menor o igual. Cuando me dicen menor igual, al momento de decir igual, es decir, que parte de 2, parto de 2, ¿sí ven? Pero que X, es decir, que me contiene mi conjunto, es menor que 15, es decir, que yo no puedo pasar de 15, no puedo superar a 15 porque me están dando unas pautas que tienen que ser menor que 15. Por ende, coloqué mis números primos, 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Mire que no me pasé de 15. Aquí en ese momento yo ya lo estoy determinando por extensión a cada elemento y están separados por una coma dentro de sus chars. Eso es determinar por extensión. Hallar el cardinal del conjunto. Entonces, teniendo en cuenta que lo denominamos el cardinal de conjunto, ¿cierto? Teniendo en cuenta que un cardinal, que ya lo había explicado también en el Bilerne y en todas las webs se han dicho, que el cardinal es la cantidad de elementos que tiene determinado el conjunto. En este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por ende, yo coloqué que el cardinal de mi conjunto son 6, porque él contiene 6 elementos. ¿Listo? Luego me dice a mí identificar qué clase de conjunto es. Finito, infinito, unitario, teniendo en cuenta lo que ya nos han dicho, que es finito, que es infinito y que es unitario. En este caso unitario no puede ser porque tiene más de un elemento. Infinito, ¿cierto? Infinito no es porque pues nos están indicando, nos están limitando a nosotros que tiene que ir hasta antes de 15, ¿cierto? Menores de 15. Me dormí, Entonces, Julián. y aquí nos indican que es finito, ¿cierto? En este caso. ¿Por qué? Porque yo puedo contar los elementos que están aquí y los puedo ver. Entonces, en este No caso sé es por dónde le ven agua finito. aún. ¿Listo? Entonces, eso sí nos quedaría nuestro primer ejercicio, chicos. Entonces, hay que tenerlo en cuenta para el desarrollo de nuestras actividades. Ya en el segundo ejercicio es representación de conjuntos. Y nos dicen a nosotros, a partir del argumento que haya seleccionado, deberá dar respuesta a lo siguiente: definir los nombres de conjuntos de diagrama. Ven, yo quiero hacerles una invitación a ustedes muy amablemente, por favor. Mira que todos me están tomando estos mismos ejemplos. Ese ejemplo es el que encontramos nosotros por eso lo traje aquí a reducir un poco. Lo tenemos en nuestro anexo número 1. Yo sé que todos pues se están quedando con el anexo, pero sacan el mismo ejemplo. Y la idea es que ustedes, ahí dice ejemplo, ustedes tienen que construir ese nombre de cada conjunto de autoría de ustedes, ¿sí? Así es que les hago la invitación que al momento de que ustedes envíen los aportes, vayan cambiando de una vez, porque envían de una vez con eso mismo, y así se quedan los trabajos. Entonces la idea es que ustedes vayan construyendo sus propios conjuntos con los nombres de ellos, de su autoría, ¿sí? En este caso, tenemos un conjunto universal de estudiantes de la escuela de CBTI, y cada subconjunto tiene estudiantes matriculados en diferentes cursos. O ustedes también pueden trabajarlo, pero tienen que irlo cambiar. No va a colocar lo mismo. Yo a muchos le coloco, recuerde que hay que cambiar los conjuntos, no. Debe de ser de su autoría. Por favor, alguien tiene habilitado el micrófono, es tan amable, ¿puede cerrarlo? Hola. Cerramos micrófonos, por favor. Les agradezco. Gracias. Listo, entonces hago énfasis en eso, e ir cambiando, ir ustedes nombrando sus propios conjuntos, ¿sí? De su autoría.
Luego, aquí nos dicen, la definición de los conjuntos debe ser de autoría de cada estudiante, por lo que encontrar conjuntos iguales entre estudiantes se considera como copia y si se tomaran las medidas correctivas estipuladas por la UNAM. Entonces, por favor, la invitación es eso. La idea es que ustedes lo cambien, de igual manera, pues que no van a tener los mismos que otro compañero. Yo sé que algunos tienen los mismos literales o no pueden tener los mismos literales, pero están trabajando en conjunto, pero la idea es que cada uno tenga su trabajo, ¿cierto? Individual, y que vayan mirando cada uno cómo construir ustedes esos conjuntos. Luego nos dice que debemos sombrear los diagramas de Venn-Euler de cada uno de los lados de la igualdad, según la operación de conjuntos planteada en el ejercicio, en el argumento que nos dieron. Luego nos dice que hay que determinar el argumento si se cumple la igualdad o no entre esos conjuntos sombreados. Aquí tenemos nosotros esto. Tenemos en el ejemplo 2. Yo tengo esta operación, ustedes tienen otra, ¿cierto? Bueno, aquí dice un pequeño ejemplo, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que nos piden es definir los nombres de los conjuntos en el diagrama de Venn. Se dan nombre del conjunto universo y cada uno de sus subconjuntos, teniendo en cuenta, ¿no? Que cada uno tiene que representarlo diferente. Luego, ¿qué nos indica? Luego nos indica a nosotros que debemos de sombrear el diagrama de Venn cada uno de los lados de la igualdad según la operación del conjunto que nos ha dado el argumento. En ese primer conjunto, ¿cierto? A nosotros nos dice que es A intersección B unión C. Y en el siguiente nos dice que es A unión B, ¿cierto? Unión A intersección C. Entonces, yo lo primero que debo hacer, voy a comenzar con este gráfico de acá, con este diagrama de Venn acá y con esta operación, para ver cómo me queda y luego hago la siguiente igualdad. Entonces, teniendo en cuenta, aquí yo lo hice, A intersección B unión C. Primero que todo lo que yo debo de tomar es lo que está dentro del paréntesis para operar. En este caso me dice B unión C. Ojo en ese ejercicio porque hay muchos que todavía no lo tienen claro. ¿Qué hice? Miren mi primer conjunto, mi primer diagrama de Venn-Euler. Tengo A unión C. Tomo todos los elementos de B y todos los elementos de C. B unión C. Luego me dice a mí que ojo, porque mire, yo tengo que tener A intersección, ¿cierto? Me dice A, conjunto A. Ese es todo el conjunto A. Yo lo hice. Pero al finalizar me dice que es A intersección B unión C. Teniendo en cuenta que esa es la B unión C, ¿cierto? Pero me están pidiendo a mí que es A intersección lo que me queda de esto. Y la intersección de ella, como podemos observar, pues sería esto. A intersección lo que me va a quedar. No tomo lo que el resto de B y de C, porque a mí no me están diciendo que es B unión C, me están diciendo que es B intersección lo que me quedó del conjunto B unión C. Y aquí está. A intersección, porque es la intersección, recuerde que A era todo eso, pero me están pidiendo es la intersección de B unión C, lo que está en la intersección de ellos. Y eso fue lo que me quedó. De igual manera, para A intersección B, unión A intersección C, ¿qué hice? Me dice A intersección B en el primero, ¿cierto? Lo que está dentro del paréntesis. A intersección B, yo ya tengo claro lo que es una intersección, son los elementos que están ahí, que comparten, ¿cierto? Entonces, A intersección B es todo esto. Lo coloreo, lo grafico aquí, ¿cierto? Listo. Luego me dice a mí que A intersección C. Entonces, A, el conjunto A, intersección C. Entonces, la intersección de A con el conjunto C. Es solamente la intersección. Entonces, esto es lo que está dentro de la intersección. Pero al finalizar, yo te voy a tener todo. A unión B, ¿cierto? Perdón, intersección B, unión. Unión, ojo, lo que me queda, la unión de A intersección C. La unión, es decir, que yo debo dejar solamente graficado lo que está, ¿cierto? Coloreado. Voy tomando solamente lo que está entre la A intersección B y la A la intersección C. Es decir, que me quedaría esto, porque me están hablando de la unión.
de la unión. Entonces, es así como me va a quedar mi gráfica. Y si yo puedo observar la igualdad, esto que me dieron a mí, ¿cierto? En nuestro primer diagrama, operación que me dieron, si es igual, si cumple la igualdad con la siguiente que me dieron. Y como podemos observar, mira lo que me dio en este diagrama y mira lo que me dio este diagrama. Podemos observar que me dio lo mismo. Tengo lo mismo sombreado. Por ende, a mí me dice que debo determinar y argumentar si se cumple o no se cumple la igualdad entre las operaciones de esas regiones sombreadas en el diagrama de Venn-Euler. Y como podemos observar, ¿cierto? Entonces, yo digo que sí hay una igualdad entre esas dos operaciones dadas, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues la evidencia de las gráficas que sí se cumple la igualdad. Eso es lo que hay que hacer para nuestro ejercicio número 2. Así es que, como podemos observar, algunos me llaman y me dicen o me escriben, profe, yo puedo hacer más de una gráfica, de un diagrama en ello. Sí, claro, no hay ningún problema. Más de lo que tenemos nosotros de pronto en ese anexo que nos están explicando el paso a paso. Mire todo lo que yo hice para llegar a la conclusión de él, para tener en cuenta qué es lo que yo tengo que ir tomando o qué es lo que tengo que luego ir quitando, para que ya me llegue a la conclusión que me están pidiendo. Entonces, eso es lo que hay que hacer en este ejercicio número 2. Ahora nos vamos para nuestro ejercicio número 3, operación entre conjuntos. Esas operaciones entre conjuntos, en el desarrollo de él, también encontramos ahí en nuestro foro las lecturas, los videos, el material de apoyo para el desarrollo de él. En esa operación entre conjuntos nos dice a nosotros que hay que definir nombre también de los conjuntos, hay que nombrar los diagramas de Venn-Euler en esos conjuntos dados y nosotros los definimos de la siguiente manera. De igual manera, siempre se pueden tomar el mismo. Si ustedes definen en el segundo ejercicio, perdón, qué es lo que es esos conjuntos, igualmente los puede seguir desde que sea autoría suya, no importa, se pueden repetir. Entonces, ya están definidos cada uno, conjunto universal y de sus subconjuntos. Luego me dice que la definición de los conjuntos debe ser de autoría de cada uno de ellos. Siempre se hace énfasis en eso, ¿no? Y luego nos dan a nosotros que para esos datos, en esos diagramas, dar respuestas a cada una de las siguientes operaciones entre conjuntos. Nos dan 4 operaciones. A unión B menos C, A diferencia simétrica de C unión B, B diferencia de C, complemento, A intersección A menos B. Esas son las 4 operaciones que hay que hacer y nos dan a nosotros un diagrama. Entonces yo aquí tengo mi diagrama. Este diagrama que tiene 3 subconjuntos del conjunto universo representados por A, por B y por C. Me dice que debo definir cada uno de sus conjuntos. Aquí los tengo definidos. Universo, el conjunto A, el B y el C. Luego me dice que con los datos del diagrama de Venn-Euler escojo, ¿cierto? Y da respuesta a cada una de las siguientes operaciones entre conjuntos. Aquí lo tengo. La primera operación me dice A unión B menos C. A unión B menos C. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de tomar? Recuerde que me están diciendo que a mí A unión B, yo voy a tomar A, que sería 1, 6, 5 y 8. B, 6, 4, 5 y 9. Recuerde que es todo lo de A y todo lo de B. Pero ojo, ¿qué pasó? Porque la profe no tiene 8, 5 ni 9. Mire que a mí me está indicando aquí que es menos C. Es decir, que la diferencia de C, no debo de tomar ningún elemento del conjunto C. Por ende, solamente me queda 1, 6 y 4. Si yo opero eso, me va a dar un total de 11. En mi ejercicio, ustedes tienen que ver cómo les va a dar con su ejercicio, ¿cierto? Con su diagrama de Venn-Euler dado, con diferentes, pues, información que les están estipulando ahí. Para mí, entonces, A unión B, conjunto A, conjunto B, pero me dice que a diferencia de C, que no debo de tomar los elementos de C, entonces por ende no tomo ningún elemento de acá y lo único que tomo son los elementos que están dentro de la A unión B. ¿Listo?
Este sería para nuestra primera operación entre conjuntos. Para la segunda, me dice a mí que es A diferencia simétrica de C. Pero ojo, porque al finalizar me dice que tengo que tener unión con el conjunto B. Entonces, si yo miro A diferencia simétrica de C, hay que recordar que al principio nosotros dijimos que esa diferencia simétrica está conformada por los elementos del conjunto A, ¿cierto? En este caso, 1 y 6, ¿cierto? O el conjunto B, que serían 9 y 3, pero no están en ambos a la vez. Es decir, que los de la intersección no va, porque no son los elementos que están entre ambos, solamente los que solamente están en A y los que solamente están en B. Pero al finalizar me dice a mí que es unión B. Debo de tener todos los elementos del conjunto B porque me están pidiendo unión. Y unión son todos los elementos que estén en un conjunto. Por eso yo vine y coloqué acá, acabé de encerrarle 5, 4, porque eran los que me hacían falta para completar todo el conjunto unión de B, todo lo de B. Entonces, ¿qué vengo a hacer? Vengo a operar. Quedaría 1, quedaría 6, quedaría 4, más ¿qué? Más 9, más 5 y más 3. Ese es un 3. Aquí hay un error. Bueno, serían más 3. Entonces, al sumar esto, me daría su totalidad para ellos. Entonces, es A diferencia simétrica de C, es decir, los elementos que están en A y los que están en B, pero que no están entre los dos, más la unión de todos los elementos del conjunto B, que nos faltaban, el 5 y el 4, y a ellos se operan, ¿cierto? Y ahí nos va a dar el resultado. Luego nos dicen a nosotros que debemos de operar, hacer la operación entre los conjuntos B menos C, pero es el complemento, nos piden. Entonces, recordar, en este caso, que B diferencia de C serían todos los elementos que están en B, pero que no están en C. Todos los elementos de B, ¿cierto? En este caso, 6 y 4, pero que no están en el conjunto C. No tomo ninguno de los del conjunto C. ¿Por qué no tomo 5 y 9 que hace parte del conjunto B? Porque también hacen parte del conjunto C. Solamente tomo a 6 y a 4, como podemos observar. Pero me están diciendo a mí al finalizar que es el complemento. ¿El complemento qué es? Que es lo que ya también teníamos claro nosotros. El complemento, ¿cierto? Del conjunto son todos los elementos que hacen falta a ese conjunto B, en este caso, a ese conjunto B, ¿para qué? Para ser igual al universo. Por eso les traje a reducir esta gráfica. Es decir, que de estos elementos de B, que en este caso serían 6 y 4, estuviesen aquí, y nos hace falta que todos los demás elementos, ¿cierto? Para ser igual al universo. Entonces, por ende, a 6 y 4 los dejo quieticos y vengo a coger todos los demás 1, 8, 5, 9 y 3, ¿sí? Si acá en nuestro conjunto universo, para algunos que se les ha presentado en los ejercicios, que tienen elementos por fuera, acá en el universo, por acá, por estos lados, por este, bueno, que esté dentro del universo, también entra porque hace parte del complemento, como podemos observar aquí en esta gráfica de color rojo, ¿sí? También se sumaría a los elementos que estén por acá, porque también hacen parte de él. Los únicos que no tomamos es los elementos que nos quedan solamente de B, solitos de B. ¿Por qué? Porque recordar que estamos hablando, primero tocaba operar lo que era B menos C, pero luego nos dice que es el complemento de esa operación que me quedó. ¿Listo? Eso sería, ¿qué vengo? Vengo y tomo, entonces sería 1 más 8 más 5 más 9 más 3, en este caso a mí me da 26. ¿Listo? Entonces, eso sería como tal para B menos C, para muchos que de pronto están que piensan allá, ¿cómo voy a hacer esa diferencia? Hay que tener en cuenta que siempre la diferencia son todos los elementos que pertenecen a ese conjunto que nos nombran aquí primero, ¿cierto? Pero que no pertenecen al otro conjunto, por eso es una diferencia. Para finalizar nos piden la última, que es C
¿cierto? Intersección A menos B. Hay que tener en cuenta que siempre comenzamos con lo que está dentro del paréntesis a operar. Me dan otra vez mi diagrama y voy a empezar con lo que está dentro del paréntesis A menos B. Entonces son todos los elementos de A, ¿cierto? Pero que no están en B. Me tomé 1 y 8 porque pertenecen a A. No tomé a 6 a 5 porque también pertenecen a B y me dicen que es la diferencia, ¿cierto? Los que no están en B. Entonces a B no toqué nada, solamente los elementos que me quedan del conjunto A, en este caso 1 y 8. Pero al finalizar, ¿cierto? O antes a mí me decía que era C intersección, lo que me quedaba a mí de esa operación entre paréntesis. En esa operación entre paréntesis solamente me quedaba el 1 y el 8, pero como me dicen que es intersección al conjunto C, lo que hay entre la intersección del conjunto C, lógicamente solamente me quedaría 8. ¿Por qué? Porque el 1 pertenece solamente a A y no pertenece a la intersección del conjunto C con A, que era lo que me quedaba. Entonces, por ende, solamente me queda 8 en este sentido, porque solamente me pide la intersección del conjunto C, ¿cierto? De la operación que me ha quedado de A diferencia de B. Entonces solamente me quedaría 8. Y así finalizaría con esas 4 operaciones que me pedían del ejercicio 3. Ya nuestro ejercicio número 4 también tiene que ver, ¿cierto? Nos dice que debemos de presentar la información dada en un diagrama de Venn-Euler y solucionar los interrogantes planteados. Nos dan un argumento, en este caso a mí me dieron este argumento, dice, con el fin de integrar los estudiantes de los diferentes centros de la zona centro-sur, se realizó un evento deportivo, el cual contó con 254 participantes, entre estudiantes y tutores. Entre los participantes se premiaron el primer, segundo y tercer puesto en cada competencia, con medallas de oro, plata y bronce respectivamente. Se sabe que 52 deportistas reciben medallas de oro, 44 reciben medalla de plata, 90 deportistas reciben medalla de bronce, 22 22 tanto de oro como de plata, 32 reciben medallas de plata y bronce, 27 reciben medallas de oro y bronce, y 12 reciben medallas de oro, plata y bronce, es decir, las 3 medallas. Teniendo en cuenta la información anterior, da respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Cuántos deportistas no han recibido ninguna medalla? ¿Cuántos deportistas únicamente recibieron medalla de oro? ¿Cuántos deportistas únicamente ganaron medalla de plata? ¿Y cuántos deportistas ganaron medalla de oro, pero no de bronce? Es decir, que igual que a ustedes, nos dan un argumento y nos dan unos interrogantes. A ellos vamos a darle respuesta. Lo primero que yo hago es sacar la información que me dieron. Del evento deportivo se contó con 254 participantes. Lo tengo aquí. 12 reciben medalla de oro, plata y bronce. 27 reciben medalla de oro y bronce. 32 reciben medalla de plata y bronce. 22 tanto de oro como de plata. 90 deportistas reciben medallas de bronce. 44 reciben medallas de plata y 52 deportistas reciben medallas de oro. ¿Qué hice? Lo primero que yo hice fue tomar esos 12, como en la información que me dieron, de abajo hacia arriba, teniendo en cuenta que me dicen que 12 reciben las 3 medallas, ¿cierto? Fueron los que fueron ponderados con esas 3 medallas. Entonces, ¿qué hice? En la intersección, como a mí me dicen, tengo que graficarlo en el diagrama de Venn-Euler, entonces yo hice mis 3 conjuntos. A cada uno lo identifiqué con una letra mayúscula. Entonces aquí los tengo. Medalla de oro, aquí está. Medalla de plata, aquí está representado con la P. Y medalla de bronce, aquí está representado con la B mayúscula. A cada uno lo identifiqué. Me decía que 12 reciben las 3 medallas, ¿cierto? Oro, plata y bronce. ¿Qué hice? En la intersección de los 3 conjuntos, ¿cierto? De oro, plata y bronce, coloqué el 12. Miren lo que hice. Como podemos observar, está el 12.
Luego a mí me dicen, ¿cierto? Que 27 reciben medalla de oro y bronce. 27 o medalla de oro, que sería el conjunto aquí rojo, y medalla de bronce, que sería el conjunto verde, ¿cierto? Oro y bronce. Me dice que son 27, pero hay que tener en cuenta algo, chicos, que en la intersección de los tres conjuntos ya está el 12. En esos 12 se incluyen los que ganaron oro, bronce y plata. Es decir, que yo a esa cantidad de bronce tengo que restarle, ¿cierto? A esos 27 que reciben medalla de oro y bronce, porque ahí ya están incluidos también esa cantidad. Entonces, ¿qué hago? A 27 que reciben oro y bronce, ¿cierto? Voy a restarle los 27 y me quedan faltando 15. ¿Para qué? Para llegar a esos 27. Entonces, 15 más 12 me van a dar 27. Los coloco en su intersección, es decir, que comparten tanto medalla de oro, tanto medalla de bronce. 15 y 12 me va a dar la totalidad de esos 27. Igualmente, 32 reciben medalla de plata y bronce, medalla de plata y bronce, conjunto azul, plata, conjunto verde, bronce. Me dice que son 32. Ya tengo 12 que están en la intersección de los tres conjuntos. Entonces yo a ese 32 lo que hago es restarle esos 12. ¿Cuánto me quedan faltando para los 32? Pues 20. 20 más 12 serían 32. Ahí ya completaría los que estamos, ¿sí? Los que están pidiendo tanto de medalla y bronce, porque entre esos 12 también tenemos aquellos deportistas, ¿cierto? Que también le dieron sus medallas. Entonces sería solamente el 20. Luego me dice a mí que tengo 22 que recibieron tanto de oro como de plata. Oro, conjunto rojo, y conjunto azul, plata. Y me dice que son 22. Pues a esos 22 yo ya tengo 12. Me quedan faltando ¿cuánto? 10, ¿cierto? 12 más 10 me va a dar 22. Y ahí estaría la cantidad completa de aquellas personas que recibieron tanto oro como plata. ¿Listo? Esas intersecciones ya nos quedaron. Mira, eso fue lo que hicimos teniendo en cuenta nuestro eje central, que era el 12, que son los que recibieron las tres medallas. Luego nos dice que 90 deportistas reciben medalla de bronce. Ojo, bronce. Sería nuestro conjunto verde. ¿Yo qué hice? Teniendo en cuenta que son 90, entonces lo que yo hice fue sumar, porque ya tenemos entre esas intersecciones la cantidad de ellos, ¿cierto? Entonces, a ese 90, ¿cierto? Yo lo que hice, mira, acá está la operación en bronce, 90. A ese 90 le resté 15, ¿cierto? Le resté 12 y le resté 20. 90 menos 15 menos 12 menos 20. ¿Me van a dar cuánto? 47. Es decir, que a esos 90 los que me faltaban, ¿cierto? Para completar los 90 aquí, eran 43. Si ustedes hacen la suma respectiva, pues les tienen que dar 90. De igual manera, para el 44 reciben medallas de plata. Plata, el conjunto azul. Plata. Entonces, igual manera, 44, le resté 10, ¿sí? Le resté 12 y le resté 20. Quedándome falta solamente 2, que son los que quedan acá solitos, para completar, ¿cierto? Para completar como tal esos 44 que me piden que reciben medalla de plata. Perdón. Cuando me dicen 52 deportistas reciben medalla de oro, me voy para el conjunto de oro, que sería el rojo, ¿cierto? Y hago lo mismo. Oro me dicen que son 52. Le voy a restar 10, le voy a restar 12 y le voy a restar 15, ¿cierto? A ese 52, ¿cierto? Voy a para saber cuánto me queda faltando para el complemento de él. Pues me quedan faltando 15. Para llegar, al sumarlos todos, me tiene que dar un total de 52. Es así como yo hice la
Distribución de la información del argumento dado en mi conjunto del diagrama Venn-Euler. Pero, hey, todavía me falta. ¿Qué me falta? ¿De dónde salió esto, profe? Fácil. Recuerden que en el evento deportivo se contó con 254 participantes. Entonces, lo que yo hice fue sumar todo lo que hay, ¿cierto? En el conjunto O, en el conjunto P y en el conjunto B. Aquí lo tenemos, 254, que es la totalidad de participantes. Y en la suma de esos tres conjuntos solamente hay 117. 15 más 10 más 12 más 15 más 2 más 20 más 43. 117. Entonces, a ese conjunto universo de 254, yo le resté 117 que estaban en sus subconjuntos y me queda un total de 137. Esos 137 se los coloqué aquí por fuera, pero dentro del conjunto universo, porque también fueron participantes que no recibieron ninguna medalla, pero fueron parte del evento deportivo. Entonces, la suma de todos los datos dentro de los subconjuntos, que es lo que me dio 117, se lo resté al 254, que fueron los participantes, y me queda un total de 137, que debo de ponerlo acá, porque hacen parte de la gente, ¿cierto?, de que fueron los participantes al evento. Es así como yo realicé mi distribución y es así como ustedes deben de realizar la distribución en sus ejercicios. Tener en cuenta desde esa parte que me digan a mí cuáles son la intersección entre los tres conjuntos, para ir a sí mismo en esas intersecciones, ir teniendo en cuenta ese eje central que va a ir descontando a esas otras cantidades. ¿Listo? Luego me dice a mí que debo de responder a unos interrogantes. ¿Cuáles son los interrogantes? Pues el primero me decía que cuántos deportistas no han recibido ninguna medalla. La solución, las que no han recibido ninguna medalla, aquí se movió un poco, se movió, ok. De los tres, me dice, 137 deportistas no han recibido ninguna medalla. ¡Claro! ¿Por qué? Porque mire que fueron los únicos que no están donde obtuvieron, ¿cierto?, medalla de oro, medalla de bronce, ¿cierto?, o medalla que nos pedían en cada uno de ellos. Es decir, que son 137 los que no tuvieron medalla, pero que fueron partícipes al evento. Entonces son los que están por fuera y que pertenecen a este conjunto del evento. Luego me dice que cuántos deportistas únicamente recibieron medalla de oro. Entonces, 15 deportistas únicamente recibieron medalla de oro. ¿Por qué? Porque son los únicos, ¿sí?, que están aquí, que también se corrió, aquí un 15, sino que aquí lo alcanzó a tapar. Son 15 porque si yo digo que 10, no, porque mire que tenemos que comparten oro y plata. 12, pues comparte los 3. Y 15 comparte oro y bronce. Entonces los únicos deportistas que recibieron medalla de oro son 15. Entonces por ende, por eso fue mi respuesta y por eso seleccioné al número 15. Luego me dicen que cuántos deportistas únicamente ganaron medalla de plata. De igual manera, miro en mi conjunto de plata, ¿cierto? Y miro los únicos que compartieron, los únicos que ganaron, perdón, fueron dos personas, dos personas, porque aquí en este 10 compartieron o ganaron también medalla de oro. En los 12, pues ganaron medalla, las 3 medallas, y en el 20, eso también ganaron medalla de bronce, es decir, que solamente 2 fueron los únicos que ganaron medalla de plata. Y por último me dicen cuántos deportistas ganaron medalla de oro, pero no de bronce. Hay que tener aquí muy en cuenta, porque me dicen a mí medalla de oro, esos son los de medalla de oro. 15, 10, 12, 15, ¿cierto? Que fueron los de conjunto oro. Pero me dice y me hace énfasis al finalizar que no ganaron bronce, es decir, que no debe tocar ninguno de los que están en el conjunto B, porque me están diciendo que no ganaron bronce. Si tomo el 12 y el 15 estarían ganando bronce. Entonces solamente tomo el 15 y tomo el 10, que en el 10 también ganaron plata, pero no me están haciendo énfasis de nada. Y el 10 hace parte del conjunto de oro. ¿Listo? Entonces 15 más 10, pues me va a dar la totalidad de 25 deportistas ganaron medalla de oro, pero no bronce. ¿Listo? Y ese sería ya como tal
finalizar de nuestros 4 ejercicios, esa explicación que tienen que tener ustedes muy en cuenta ya. Hay que tener en cuenta que si me aparece a mí otras preguntas con los enlaces que le había hecho al comienzo, teniendo en cuenta que sea o I, teniendo en cuenta que cada uno de ellos, pues en la I, hacemos una conjunción, ¿cierto? Una intersección entre esos conjuntos y tomamos los datos que tengamos nosotros en esa intersección, solamente de los conjuntos que nos indiquen, ¿cierto? Pero si nos indica ese conector que tenga ahí una I, que sería una conjunción, pues ya sabemos que, perdón, una O, que sería una disyunción, pues ya sabemos que es la unión de tal conjunto, ¿cierto? Que nos estén dando, que nos estén nombrando como tal. Bueno, ya para finalizar, hay que tener en cuenta los productos que nosotros tenemos de entrega. Ojo, madre, las evidencias individuales para entregar son el desarrollo de los 4 ejercicios seleccionados, los cuales tendrá que publicar en un documento Word como se solicitan las condiciones de entrega en el foro habilitado para el desarrollo de esa tarea por el entorno de aprendizaje, por favor. Hay que tener muy en cuenta eso. Recuerden que está habilitado solamente hasta el 30 de noviembre para esa entrega. ¿Listo? Bueno, hay que tener en cuenta que debe llevar portada, introducción del trabajo que van a entregar, no introducción al curso, porque la mayoría me hacen introducciones hacia pensamiento lógico-matemático, más no sobre teoría de conjuntos, que es lo que estamos viendo, o el tema que se esté ejecutando. Tener objetivos, desarrollo de los 4 ejercicios, conclusiones del trabajo, y las referencias bibliográficas, hay que tener muy en cuenta eso. Algunos no colocan ni una referencia bibliográfica y es muy en cuenta que nosotros todos los trabajos siempre buscamos ayudas, entonces por favor. Hay que tener en cuenta que nuestra tarea tiene un peso evaluativo de 150 puntos, 80 pertenecen a la sustentación, 70 pertenecen a la entrega final del trabajo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Para el momento de la sustentación, tienen que tener ustedes, recuerden, tienen que tener habilitado Skype para ello, porque se está realizando vía Skype. Tener a la mano el archivo con la solución de los ejercicios. Recuerden que yo selecciono cuál va a ser el que ustedes van a sustentar. Con antelación verificar que tengan contacto conmigo, ¿sí? Es decir, escríbame, profesora, tengo programada para tal día la sustentación, para que tengamos ya nosotros ahí, y no estar yo al último momento buscando la información en la agenda, porque a veces no me contestan los celulares, a veces no dejan ahí el Skype como tal, sino que dejan solamente el correo, y entonces yo comienzo a mandarle mensajes de dónde estará, qué pasó, igual no encuentran mi Skype, entonces lo ideal es que apenas programen la cita, traten de una vez contactarme para ver, y si no, pues en el transcurso de esos días, antes de poder tener ese contacto y confirmación para poder presentar la sustentación. De igual manera, con antelación, por favor, revisar el sonido, la cámara, porque recuerden que ustedes tienen que habilitar su cámara para yo poderlos ver y revisar que esos son ustedes, porque más el tiempo se va en esas pequeñas cositas que uno cree que son pequeñas, pero se nos va el tiempo y el problema es que la agenda no me espera, y entonces comienzo a atrasarme. Hay estudiantes que de pronto tienen otras cosas que hacer y pues desafortunadamente yo me voy atrasando, si sean 5 o 10 minutos, y eso pues nos va llevando más a cositas que nos llevan a otros estudiantes que de pronto pues, están bien activos y que necesitan presentar rápido porque pues, se van a trabajar, o algún inconveniente que tengan, alguna otra, permítame un momento. Okay. Bueno, tener a la mano su número, su documento de identificación. De hecho, pues yo les pregunto su número de identificación para confirmación y todo. Debe estar puntual a la hora escogida. De igual manera, yo cuando tengo atraso, ustedes me escriben, yo les escribo, dame un tiempo para seguir, porque de pronto estoy atrasada en la agenda, pero la idea es que ustedes estén muy pendientes. ¿Listo? Y ser muy puntuales en la explicación del ejercicio. Pues de igual manera nosotros en el momento que vamos entrando en conversación, pues ahí vamos
como hablando y diciéndole cómo es que tienen que hacer la dinámica de dicha sustentación. Así es que, por favor, las realimentaciones, para hacer énfasis en ellas, aquellos trabajos que están subiendo en el foro van a estar habilitados hasta el viernes 27 de noviembre. Así es que, por favor, les recomiendo mucho tener en cuenta eso, porque es que me queda muy difícil ya el día sábado de estar, todavía tengo envíos, ¿sí? Por decirlo así, envíos de días antes, y estoy calificando, estoy revisándolos, y hay muchos que quieren que envían el mismo viernes o el mismo sábado y quieren que yo ya le dé su realimentación. Y de verdad es un poco complejo porque no solamente tengo un grupo, son bastante los estudiantes que hay que realimentar y como siempre pues esperamos para el último día. Entonces, por favor, ahí en el foro está muy explicadito también que solamente van a ser revisados aquellos aportes que son enviados hasta el viernes 27 de noviembre. De igual manera, hacerle la invitación, por favor, revisar ustedes, ¿sí? La agenda, tener muy en cuenta esa agenda de sustentaciones, estar revisándola, si ya llevan más de 3, 2 aportes y reservando su sustentación, porque yo sé que ya va a haber, nos queda una semana y entonces va a comenzar la congestión porque no van a encontrar espacios para poder agendar. ¿Listo? Recuerden que antes del 30 de noviembre deben de subir su trabajo al entorno de evaluación, donde va a ser calificado debidamente, teniendo en cuenta que la sustentación tiene un porcentaje, un puntaje, y la entrega del trabajo tiene otra. Si usted entrega su trabajo, pero no sustenta, lógicamente, pues va a tener ahí una nota menos. Aquí está el link que está dentro del foro inicial cuando se hizo la apertura. Ese es el link donde ustedes le dan clic y hay apertura de una vez la agenda, donde ustedes pueden encontrar los días y horas que tenemos habilitados para las sustentaciones. Recuerden que inició la sustentación el 5 de noviembre y el fin de las sustentaciones son el 30 de noviembre. Así es que, por favor, a ponernos pilas en ese sentido. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. En este momento yo ahorita los escucho a ustedes, dudas, inquietudes que tengan sobre sus actividades, y no les ha quedado claro ahorita con esta pequeña explicación que se ha hecho, porque lo he tomado prácticamente casi iguales que tenemos en esos ejemplos que tenemos ahí en nuestro ejercicio. Entonces los escucho, me indican qué preguntas tienen, con mucho gusto los escucho. Profe, una pregunta. Sí, señora, dígame. En cuanto a la sustentación, profe, ¿hasta cuándo hay plazo de uno inscribirse o cómo es? La agenda está habilitada hasta el 30 de noviembre. Hasta ese día hay sustentaciones. Así es que debes de revisar, porque hay, por lo menos ahorita después de las 4 ya tengo copado toda la tarde hasta las 7 de la noche la agenda. Así es que ahí está el link, usted ingresa y ahí le va a decir los días que está habilitado. Y tiene que hacerlo con 2 días de antelación para poder habilitar la cita. Es decir, que si usted viene a programar el 29, ya no te va a dejar. ¿Sí me hago entender? Entonces tiene que hacerlo con antelación. Ah, bueno, profe, gracias. Ok. ¿Qué otra pregunta, por favor?